Vivía cansada, pero no físicamente. Era su mente la que nunca descansaba. Lucía tenía 42 años y un problema que no sabía cómo explicar. Se despertaba agotada después de 8 horas en la cama. Su estómago se sentía pesado después de cada comida. Y su mente era como una radio que nunca encontraba la estación correcta. Durante meses pensó que era solo estrés. Todos vivimos así, se decía. Pero cada día se sentía más desconectada de sí misma, como si su propio cuerpo fuera un extraño. Y fue justo ahí cuando comprendió que su cuerpo no estaba fallando, solo estaba hablando. Y lo más inesperado fue que todo empezó con una taza que olía a infancia. Una infusión que su madre preparaba en las noches difíciles y que Lucía había olvidado por completo. Quédate, porque esta infusión ancestral está ayudando a más personas de lo que crees, y lo que descubrió sobre su poder podría cambiar tus noches para siempre. Lucía Hernández vive en Guadalajara, México. Es contadora en una empresa mediana y madre de 2 hijos adolescentes. Por fuera, su vida parecía perfectamente organizada. Por dentro, era un caos silencioso. Todo comenzó hace 2 años. Primero fue la dificultad para conciliar el sueño. Son los problemas del trabajo, pensó. Luego vinieron las digestiones pesadas, esa sensación de tener una piedra en el estómago después de cada comida. Pero lo que más la preocupaba era esa ansiedad constante. No era pánico, era como tener un zumbido mental que nunca se apagaba. Una inquietud que la acompañaba desde que abría los ojos hasta que los cerraba. Probó de todo: yoga matutino, meditación antes de dormir, suplementos de magnesio, aceite de lavanda en la almohada. Algunos remedios la ayudaban un poco, pero nada tocaba el fondo del problema. Las noches eran lo peor. Se acostaba temprano, pero su mente empezaba su espectáculo nocturno. Listas de pendientes, conversaciones imaginarias, preocupaciones que durante el día parecían pequeñas, pero en la oscuridad se volvían gigantes. Una madrugada de octubre, después de dar vueltas en la cama durante 3 horas, bajó a la cocina por un vaso de agua. Al abrir el cajón donde guardaba las bolsitas de té, encontró algo que no había visto en años. Era una nota de su madre, escrita con esa letra familiar que tanto extrañaba. Decía: «Mi niña, cuando no puedas dormir, acuérdate del toronjil, te calmará el corazón y el estómago. Con amor, mamá». Su madre había fallecido 4 años atrás, pero de alguna manera, esa noche la estaba cuidando otra vez. Lucía recordó de golpe esas tardes de su infancia, cuando llegaba alterada del colegio y su madre le preparaba una taza de algo que olía a paz. El toronjil, también conocido como Melissa officinalis, era la planta favorita de doña Carmen, la madre de Lucía. En su pequeño jardín de Guadalajara tenía un rincón especial donde crecían esas hojas verdes y aromáticas. Carmen había aprendido de su propia madre que el toronjil era el abrazo de la tierra para las mentes inquietas. No sabía de química ni de compuestos activos, solo sabía que funcionaba, que calmaba, que ayudaba a sus hijos a encontrar la paz cuando el mundo se sentía demasiado rápido. Lucía recordó vívidamente esas tardes, el aroma dulce y fresco que llenaba la cocina, la sensación de seguridad que le daba ese ritual, la forma en que su respiración se volvía más profunda después de cada sorbo. En esa época, la vida era más lenta. Los niños llegaban del colegio y había tiempo para sentarse, para conversar, para que una madre pudiera detectar cuando su hija necesitaba algo más que palabras. Necesitaba una taza de comprensión líquida. El toronjil crecía prácticamente solo. No necesitaba cuidados especiales, solo un poco de tierra buena y el amor de manos que sabían para qué servía. Era una planta generosa, que daba sus hojas una y otra vez, como si entendiera su propósito de sanar. Pero Lucía había crecido, se había mudado, había construido su propia vida, y en algún momento, sin darse cuenta, había dejado atrás esa sabiduría simple. Había cambiado las tazas de toronjil por pastillas para dormir, los remedios de su madre por soluciones compradas en farmacia. La vida moderna nos enseña a desconfiar de lo simple. Si algo no viene en una caja con estudios impresos, si no tiene un precio alto, si no lo recomienda un especialista, entonces no puede ser tan efectivo. Pero esa madrugada, sosteniendo la nota de su madre, Lucía se preguntó, ¿y si lo habíamos complicado demasiado? Al día siguiente, Lucía fue al mercado local. Preguntó por toronjil fresco, y la señora que vendía hierbas le sonrió con complicidad. ¿Para los nervios, mi niña?, le preguntó. Mi abuela decía que el toronjil era el mejor doctor para el alma agitada. Esa tarde,
Lucía se sintió como una niña jugando a ser adulta. Lavó cuidadosamente las hojas de toronjil, las olió profundamente, y por primera vez en meses, sonrió de verdad. Puso agua a calentar, pero no hasta hervir. Su madre siempre decía que el agua muy caliente quemaba la medicina de las plantas. Cuando estuvo tibia, vertió el agua sobre un puñado de hojas frescas y esperó. El aroma que se elevó de la taza la transportó inmediatamente. Era exactamente igual al de su infancia. Dulce, herbáceo, reconfortante. Como si el tiempo no hubiera pasado y su madre estuviera ahí, cuidándola otra vez. El primer sorbo fue familiar. No era medicina amarga ni té comercial artificialmente saborizado. Era suave, ligeramente dulce, reconfortante, como una conversación silenciosa con su cuerpo. Esa primera noche, Lucía se preparó para otra batalla con el insomnio. Tomó la infusión 1 hora antes de acostarse, siguiendo vagamente lo que recordaba del ritual de su madre. Se acostó esperando lo de siempre, dar vueltas, pensar demasiado, levantarse frustrada. Pero algo fue diferente. No fue un cambio dramático, sino sutil. Su respiración se volvió más profunda más rápido. Los pensamientos que normalmente la mantenían despierta seguían ahí, pero eran más suaves, menos urgentes, como si alguien hubiera bajado el volumen de su mente. La segunda noche durmió 6 horas seguidas. La tercera se despertó sin esa sensación de pesadez en el estómago que la acompañaba cada mañana desde hacía meses. No eran milagros, sino pequeños cambios que se acumulaban. Una noche, su hija Sofía, de 16 años, bajó a la cocina por agua. Encontró a su madre dormida en el sillón de la sala, con la taza aún caliente entre las manos y una expresión de paz que no había visto en mucho tiempo. Sofía no despertó a su madre. En cambio, le puso una manta encima y se quedó un momento mirándola. Hace mucho que no la veía tan tranquila, pensó. No sabía qué había cambiado, pero algo definitivamente había cambiado. Lucía despertó al amanecer, aún en el sillón. Por primera vez en meses, no se despertó con ansiedad. No saltó inmediatamente a revisar su teléfono o a hacer listas mentales de pendientes. Se quedó quieta unos minutos, simplemente respirando. Durante esas primeras semanas, Lucía empezó a entender algo importante. Su cuerpo había estado pidiendo ayuda de formas que ella no había sabido interpretar. La dificultad para dormir, la digestión pesada, la ansiedad constante, no eran fallas de su organismo, eran señales. Comenzó a llevar un pequeño diario de cómo se sentía cada día, no para obsesionarse, sino para entender. Notó que los días que tomaba la infusión de toronjil no solo dormía mejor, sino que su estómago se sentía más liviano y su mente más clara durante el día. Pero no todo fue fácil. Algunos días, la parte racional de su mente le decía que esto era solo efecto placebo, que se estaba convenciendo de sentirse mejor, que debería volver a buscar soluciones más serias. Sin embargo, cada vez que dudaba, recordaba la nota de su madre. Recordaba todas esas generaciones de mujeres que habían usado plantas para cuidar a sus familias. ¿Acaso toda esa sabiduría era solo imaginación? ¿O tal vez la ciencia moderna simplemente aún no había alcanzado a entender todo lo que las abuelas ya sabían? Después de un mes de experimentar, Lucía había perfeccionado su ritual nocturno. No era complicado, pero sí tenía sus secretos. Lo primero que aprendió es que las hojas frescas tenían un efecto más potente, pero las secas funcionaban perfectamente cuando no tenía acceso a las frescas. Lo importante era que fueran de buena calidad, preferiblemente orgánicas, sin pesticidas que interfirieran con su acción natural. El agua era crucial. Su madre tenía razón. El agua hirviendo destruía los aceites esenciales de la planta. Lucía calentaba el agua hasta que empezaran a formarse las primeras burbujas, pero la retiraba del fuego antes de que llegara a borbotear completamente. Para una taza grande, usaba aproximadamente 1 cucharada de hojas secas o 2 cucharadas de hojas frescas. Las dejaba reposar entre 5 y 7 minutos, tapando la taza para que no se escaparan los vapores aromáticos que contenían gran parte de los principios activos. Descubrió que el mejor momento era 1 hora antes de acostarse. No inmediatamente antes, porque el líquido caliente podía despertarla para ir al baño, sino con tiempo suficiente para que su cuerpo procesara la infusión y comenzara a relajarse. Pero lo más importante no era solo la preparación técnica, era el ritual completo. Lucía apagaba su teléfono,
Se sentaba en su sillón favorito y tomaba la infusión lentamente, prestando atención a cada sorbo. Los primeros efectos los sentía en la respiración. Se volvía más profunda, más relajada. Luego notaba cómo su estómago, que normalmente se sentía tenso después de la cena, comenzaba a relajarse también. Era como si todo su sistema digestivo recibiera la señal de que era seguro descansar. En cuanto a su mente, el cambio era más sutil pero profundo. No era que dejara de pensar, sino que sus pensamientos perdían esa cualidad urgente y ansiosa. Podía observarlos pasar como nubes en el cielo, sin necesidad de aferrarse a cada uno. Después de 2 meses de tomar la infusión regularmente, Lucía notó que no solo se dormía más fácil, sino que la calidad de su sueño había mejorado. Se despertaba menos veces durante la noche, y cuando lo hacía, podía volver a dormirse sin problema. Algo inesperado fue la mejora en su digestión. Las comidas ya no le caían pesadas, especialmente las cenas. Su estómago se sentía más liviano, más eficiente. Era como si todo su sistema hubiera encontrado un ritmo más natural. Con el tiempo, el toronjil se volvió más que un remedio. Se convirtió en su momento de conexión consigo misma. Esos 20 minutos cada noche cuando tomaba su infusión se convirtieron en su espacio sagrado, su momento de pausa en un mundo que nunca paraba. Lucía comenzó a compartir su descubrimiento con amigas que tenían problemas similares, no como evangelista de una nueva moda, sino como alguien que había encontrado algo genuinamente útil y quería compartirlo. Algunas de sus amigas comenzaron a experimentar. Una le agregaba un poco de miel de lavanda, otra combinaba el toronjil con manzanilla para potenciar el efecto relajante. Pero todas coincidían en una cosa: funcionaba de una manera que no podían explicar completamente, pero que definitivamente podían sentir. Lo curioso fue que su esposo, que también sufría de pesadez mental, empezó a dormir mejor, solo por oler la infusión desde el otro lado de la cama. Roberto había estado lidiando con su propio insomnio durante años, trabajaba como ingeniero y su mente también tenía esa tendencia a procesar información hasta altas horas. Pero después de algunas semanas de que Lucía tomara su ritual nocturno, comenzó a notar algo extraño. Se quedaba dormido más rápido. No había cambiado nada en su rutina, no estaba tomando nada diferente, pero su sueño se había vuelto más reparador. Al principio pensó que era coincidencia. Una noche, Lucía tuvo que viajar por trabajo y Roberto se quedó solo en casa. Esa noche, sin el aroma del toronjil flotando suavemente en la habitación, le costó mucho más trabajo conciliar el sueño. Fue entonces cuando se dio cuenta de la conexión. La siguiente noche, cuando Lucía regresó, Roberto le pidió que le preparara su propia taza. «No sé si es psicológico o qué», le dijo, «pero creo que esa hierba tuya realmente funciona». Lo que había comenzado como el viaje personal de Lucía hacia la calma se convirtió en un ritual de pareja. Cada noche, después de cenar, preparaban 2 tazas de toronjil y se sentaban juntos a tomarlas. No siempre conversaban. A veces simplemente disfrutaban de la compañía silenciosa. Ese momento compartido fortaleció su relación de maneras inesperadas. En lugar de irse cada uno a su dispositivo electrónico después de cenar, tenían 20 minutos garantizados de conexión real. Hablaban del día, compartían preocupaciones o simplemente estaban presentes el uno para el otro. Roberto, que normalmente era escéptico de los remedios naturales, comenzó a contarles a sus amigos sobre el toronjil. «Mi esposa descubrió algo que realmente funciona», les decía. Y algunos de ellos, desesperados por encontrar alternativas naturales para el estrés, decidieron probarlo también. Mientras Lucía y Roberto disfrutaban de su nuevo ritual nocturno, en universidades de todo el mundo, los científicos estaban confirmando lo que las madres y abuelas habían sabido durante siglos. En 2020, la Universidad Complutense de Madrid publicó un estudio comprensivo sobre los efectos de la Melissa officinalis en el sistema nervioso. Los resultados confirmaron que esta planta contiene compuestos que interactúan directamente con receptores de neurotransmisores relacionados con la calma y el bienestar. El toronjil contiene ácido rosmarínico, citronelal y otros terpenos que actúan como moduladores naturales del sistema nervioso. Pero lo más fascinante es que no funciona como un sedante que apaga el cerebro, sino como un regulador que ayuda al sistema nervioso a encontrar su equilibrio natural.
La doctora Elena Martínez, neuróloga de la Universidad de Barcelona, explica que el toronjil estimula la activación del sistema nervioso parasimpático, responsable de la respuesta de descanso y digestión del cuerpo. Es como si le dijera al organismo que es seguro relajarse, comenta. Investigaciones realizadas en Brasil, en 2021, demostraron que la Melissa officinalis también tiene efectos beneficiosos en el sistema digestivo. Sus compuestos ayudan a relajar la musculatura lisa del tracto gastrointestinal, mejorando la digestión y reduciendo la sensación de pesadez después de las comidas. Pero el toronjil hace más que solo calmar. Estudios recientes muestran que sus antioxidantes naturales ayudan al hígado en sus procesos de detoxificación, especialmente durante la noche, cuando el cuerpo realiza gran parte de su trabajo de limpieza celular. Un estudio publicado en el European Journal of Clinical Nutrition en 2022 siguió a 80 personas que tomaron infusión de toronjil durante 8 semanas. Los resultados mostraron mejoras significativas no solo en el tiempo que tardaban en dormirse, sino en la calidad general del sueño y la sensación de descanso al despertar. Lo interesante es que, a diferencia de los somníferos sintéticos, el toronjil no genera dependencia ni efectos secundarios negativos. Los participantes del estudio no reportaron somnolencia diurna ni dificultades para despertar, problemas comunes con los medicamentos para dormir. Investigadores de la Universidad de Northumbria en Reino Unido encontraron que el toronjil tiene efectos ansiolíticos naturales, reduciendo los niveles de cortisol, la hormona del estrés, sin interferir con las funciones cognitivas normales. El caso de Roberto, que mejoró su sueño solo por inhalar el aroma, también tiene respaldo científico. Los aceites esenciales del toronjil, cuando se inhalan, estimulan el sistema límbico del cerebro, la región asociada con las emociones y la regulación autónoma del cuerpo. Hoy en día, muchos médicos especializados en medicina integrativa recomiendan el toronjil como primera línea de tratamiento para el insomnio leve y la ansiedad, especialmente porque permite que el cuerpo mantenga sus ritmos naturales sin interferencia química artificial. 6 meses después de redescubrir el toronjil, Lucía decidió plantar sus propias matas en el jardín. Quería asegurarse de que siempre tendría acceso a esa medicina verde que había transformado sus noches. Mientras plantaba cada pequeña mata de toronjil, Lucía sintió la presencia de su madre más cerca que nunca. Era como si estuviera continuando una cadena de cuidado que había pasado de generación en generación, y que ahora ella transmitiría a sus propias hijas. El cambio en Lucía había sido profundo pero gradual. No solo dormía mejor y tenía mejor digestión. Había recuperado la confianza en su propio cuerpo, la capacidad de escuchar sus señales y responder con amor en lugar de con frustración. Sus hijas, Sofía y Carmen, habían comenzado a interesarse en el toronjil también. No porque tuvieran problemas para dormir, sino porque querían aprender esa sabiduría que veían florecer en su madre. Lucía les enseñó a preparar la infusión, pero más importante, les enseñó a tomarse tiempo para cuidarse. Ahora, cada noche, la cocina de Lucía se llenaba del mismo aroma que había conocido en su infancia. Era como si el tiempo fuera circular, como si las lecciones de amor se repitieran en nuevas formas, pero con la misma esencia. Lucía había aprendido algo que va más allá del toronjil. Había redescubierto la importancia de mantener una conexión con la naturaleza, con lo simple, con las soluciones que crecen de la tierra en lugar de fabricarse en laboratorios. Sin proponérselo, Lucía se había convertido en una especie de embajadora del toronjil en su vecindario. Amigas, vecinas, colegas del trabajo. Muchas personas habían probado su recomendación y habían encontrado alivio. Se había formado una pequeña comunidad de mujeres que compartían no solo la receta, sino el ritual de cuidarse. Lo más importante que había aprendido Lucía era a confiar otra vez en su cuerpo, a entender que cuando se sentía cansada, ansiosa o pesada, no era porque fuera defectuosa, sino porque necesitaba atención. Y a veces, esa atención venía en forma de una taza humeante y 20 minutos de quietud. A veces, solo necesitas recordar lo que tu cuerpo ya sabía y preparar una taza para escucharlo. No todo lo que sana viene en frascos. Algunas cosas vienen en hojas verdes y vapor tibio, en rituales simples que nos conectan con nosotros mismos y con las generaciones que nos cuidaron antes. Y a veces, la respuesta que buscamos no está en el futuro,
está en el pasado, esperando pacientemente a que recordemos quiénes somos cuando nos damos permiso de sanar. Si esta historia te recordó algo que habías olvidado, si reconociste en Lucía tu propia búsqueda de calma, tal vez sea momento de preparar tu propia taza. Porque a veces, la medicina más poderosa no viene con instrucciones complicadas, viene con el aroma de la infancia y el permiso de cuidarte como te mereces.